Muy buen día público en general. Pues el día de hoy vengo a presentarles un tema un poco controversial en cuanto a lo que es el ámbito de la labor, específicamente en el ámbito docente. Pues no es más que esto que es demasiado importante dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir construyendo un mejor futuro en cualquier parte de Latinoamérica. Porque hablo específicamente de todo Latinoamérica, puesto de que nuestro material de apoyo va a ser demasiada referencia a Latinoamérica. En este caso, la evaluación del desempeño tiene ciertas peculiaridades, como el hecho de que es muy centrada y enfocada en el contexto latinoamericano, que tenemos muchas cuestiones en común, y pues que trae el modelo de algunos otros lugares que han sido funcionales y que por ello se implementan a nuestro país o a algunos otros países de Latinoamérica. ¿Qué es el desempeño? ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo funciona? Para amarrar estos contenidos, pues tenemos que entender que el desempeño es la forma en que se trabaja, de alguna manera se entrega algún producto y cuáles son ya los resultados finales de ese producto. Cuando hablamos de evaluación es la medición de algo que se realizó. Entonces, teniendo ya la conjunción de todo ello, pues podemos hacer ya un concepto. ¿Cómo lo tenemos en esta parte? Pues la evaluación del desempeño, según el modelo establecido para Latinoamérica, tiene las siguientes partes, que en este caso son 8, que serían una introducción en la cual nos va a definir o a dar la previa de cómo se va a manejar todo el concepto de la profesión docente, la finalidad o la función de la evaluación del desempeño docente, los modelos de evaluación del desempeño docente, los principios para la evaluación del desempeño docente, otros propósitos de la evaluación del desempeño, el modelo de evaluación por competencias, que este modelo se viene trayendo desde hace mucho tiempo, pero aún es un poco difícil adecuarlo al contexto guatemalteco, y los modelos de evaluación docente en 7 países de América Latina. Acá está lo que yo les digo. No simplemente hablamos del contexto guatemalteco, sino hablamos de otros lugares en los cuales se ha aplicado y pues ha mostrado los resultados como tal. Entonces, si es funcional, creo que tienen que haberse ciertas situaciones y las adecuaciones que se van haciendo conforme va pasando el tiempo. Es por ello que la malla curricular y demás pues siempre tiene innovaciones y demás. Pensemos específicamente en lo que pasó en este tiempo de la pandemia, en el cual el CNB pues estaba planteado para llevarse a cabo mediante la presencialidad, y pues cómo trasladarlo a la virtualidad. Es por ello que también surgieron materiales de apoyo como el CNB emergente, que de alguna manera tampoco fue tan bien utilizado porque traía ciertas situaciones que no fortalecían, pero que sí ayudaron a comprender muchas situaciones, y por ello algunos docentes optaron por utilizarlo. Veamos, ¿qué es la evaluación docente? En este caso, la evaluación del desempeño del docente. Para que nosotros entendamos realmente qué pasó con esto, es que en algunos sistemas nacionales de evaluación pues tuvieron que venir e implementarlo para ver cómo se daban las situaciones en cuanto a la labor del docente. Si bien es cierto, las evaluaciones, las personas piensan que solo son mediciones para el estudiante, no, también las hay para los docentes, para ver cómo es que va la efectividad en las cuales ellos pues presentan sus clases, digamos metodología, innovaciones, vanguardia, y algo que nunca se debe de olvidar, que el docente pues debe de estar en constante desarrollo y constante capacitación para no quedarse atrás y no poner el pretexto de muchas personas, ¿verdad? Que dicen, en mi tiempo no había. Bueno, en la mayoría de países donde se instauró todo esto, pues se hizo con el fin de encontrar una gestión de calidad. ¿Qué quiere decir ello? Si ya había un manual o un instructivo de cómo impartir los cursos y demás, pues también tendríamos que haber pulido lo que sería la materia prima, que sería el talento humano. Entonces, esto sirve para ver la calidad y la preparación ante todo de las personas. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Pues la evaluación como tal, si bien es cierto, hay departamentos o hay algunas secciones encargadas
de realizar esto, como por ejemplo los supervisores o los asesores didácticos o las personas que están en el departamento de Digemoca, también en este tipo de evaluación están incluidos la sociedad y los padres de familia. Tenemos que recordar eso primordialmente, que la comunidad educativa está compuesta por la comunidad y por la sociedad en general, los estudiantes y la administración, que serían los docentes y demás, ¿verdad? Entonces esto es algo que no se debe de olvidar. También se hace como una forma de ver que hayan ciertos o demasiados beneficios para tener en consideración que esos resultados nos van a decir cómo estamos realmente, y así en alguna forma decir, bueno, este docente está bien, sigamos con él laborando, o si a este docente le hace falta, pues bueno, empecemos a implementar lo que le hace falta para que el docente pues en algún futuro pues no tenga ningún inconveniente como los ha tenido. ¿Qué pasa lastimosamente en el contexto guatemalteco? Lejos de verse como, bueno, le vamos a echar un apoyo y darle unos talleres, capacitaciones y demás, pues pareciera ser algo como de desconfianza, y que realmente lo único que se está haciendo es cuestionar la labor, cuando realmente es venir y evidenciar que se está haciendo una labor como tal. Bueno, si bien es cierto, yo les decía que realmente, lastimosamente por el contexto cultural, pues se dan ciertas situaciones. Algo que nos deja muy claro nuestro documento de apoyo es de que la persona a la cual se le hace un tipo de evaluación piensa que su estabilidad laboral o su trabajo como tal corre peligro al no rendir los resultados deseados. Es por ello de que se tiene que prever bien cómo es que los comportamientos entre los evaluadores y los evaluados pues pueden funcionar eh, de alguna manera prudente, para que esto no genere desconfianza, y cada vez que se vaya a hacer una evaluación pues no se le vea al evaluador con temor o como riesgo o como peligro. En este caso pues tenemos que recordar que la evaluación sirve para que se vea como un apoyo para que yo pueda cumplir con mi trabajo, porque recuérdense que el descontento general de una comunidad pues no es tan bueno, y pues la comunidad en algún momento pide la remoción de algún docente como tal, porque no cumple los estándares de ellos. ¿Cómo vamos a saber realmente a quién evaluar? Pues para ello tendríamos que definir realmente qué es el concepto de la profesión del docente. Pues para ello tenemos que saber que la profesión del docente está muy bien estructurada y tiene sus peculiaridades, como por ejemplo, antes de definirla pues vamos a ver, ¿para qué evaluar el trabajo del docente? ¿De qué sirve? Pues muchas personas que se dedican a la labor, o la sociedad en general, cree que el hacer una labor es más que suficiente al momento de ejecutar un modelo como tal. Y no solamente con la labor, también con la evaluación. Entonces eso es lo que ha dejado que muchas personas se pierdan y no entiendan claramente cómo va la finalidad de estas situaciones. En este caso, pues lo primero que se debe de hacer para no tenerle estos inconvenientes es explicar realmente qué finalidad tiene, por ejemplo, la evaluación que se vaya a someter en su momento. Por ejemplo, tenemos lo que sucede cada año, que es lo de la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica se dice que es una evaluación en la cual el docente, pues por medio de los contenidos que ya tiene él en alguna manera implícitos, o pueden ser estudiados previo, porque también el departamento de Digeduca pues es muy amable pues facilita esos contenidos, pues nos facilita. Entonces la evaluación docente que se hace para esos tiempos, que también nos genera una constancia como tal, nos ayuda, por ejemplo, para mejorar nuestra calificación y ver cómo está nuestro rendimiento, y también para optar a una mejor oportunidad laboral. Entonces, ya sabiendo esto, yo creo que el docente en calidad pues tiene a bien
saber cómo están las situaciones. De esto es lo que trata esta sección, que tengamos una definición como tal de cómo hacer las situaciones. Bueno, también si se pueden dar cuenta, tenemos aquí una parte muy específica y a la cual se le debe de poner mucha énfasis, en la cual nos dice que la evaluación no es algo para temerle, sino es algo que nos ayude a profesionalizarnos como tal. Entonces, no habría ningún inconveniente en esas situaciones. También se puede decir que en esta situación, pues aquí está lo que yo les decía, lo que pasa con la evaluación diagnóstica que nos permite tener una mejor oportunidad laboral. Aquí mismo nos la especifica, que también puede venir y ser parte de lo que sería un incremento salarial. Pues hablábamos de cuáles eran esas características o lo que podría conformar el concepto de lo que es la profesión de un docente. Pues en este caso pues tenemos lo que sería el conocimiento, obviamente lo que podría tomarse como toda la preparación que nosotros asimilamos para luego poder ser el conductor de conocimientos, la enseñanza, el aprendizaje y la práctica. La enseñanza, pues la didáctica o el arte que tengamos para poder enseñar, no volviendo rutinario lo que se hace, ¿verdad? Y seguir con el tradicionalismo de las clases magistrales. El aprendizaje, el estar dispuesto a seguir absorbiendo información e ir reemplazando contenido obsoleto, porque sí, hay cosas que pues ya no se pueden seguir enseñando porque definitivamente los avances nos han ido dando nuevas formas de contenido, que la cual no se debe de dejar a un lado, sino debe de estar muy a la vanguardia. El concepto sobre la educación, o sea, ¿qué es la educación como tal? No creer que la educación solo son contenidos, sino que venir y tomar el concepto y masticarlo y saber que es un conjunto de muchas situaciones, no solo pues, pensamientos académicos, las motivaciones personales y competencias profesionales. Cuando hablamos de motivaciones personales, hablemos no solamente de satisfacer cuestiones económicas, hablemos de satisfacer situaciones de, bueno, ya sé más, voy a transmitirlo más, de saber, hoy dejé esa marca en mis alumnos, voy a dejar que eso siga así e irlo transmitiendo. Y las competencias profesionales, o sea, el ser competente, el ser adecuado, el no dejar que me quede atrás y pues el tiempo pase y no pueda seguir innovando. La organización institucional y los criterios de gestión. Cuando hablamos de eso tenemos que saber definitivamente que se tiene una estructura la cual se debe de respetar en cuanto a alineamientos y demás, y pues hay que seguir ese orden para mantener una armonía. Y los criterios de gestión, pues qué poder hacer y cómo hacerlo. O sea, un docente no solamente es alguien que tiene a bien enseñar, sino también tiene a bien el ampliar criterios e innovar, ¿verdad? El trabajo, cómo hacerlo y hacerlo bien. O sea, no es lo mismo solo querer hacerlo por así y ya estuvo. Ciencia, arte, la ética y la política. Todo esto amarrado siempre al arte de educar. Entonces, todo esto es lo que hace que el concepto de la profesión docente sea realmente algo muy bien estructurado y difícil de entender si no se tienen nociones básicas. Pensemos en las preparaciones, por ejemplo, veamos el magisterio versus el bachillerato en educación. Hay muchos contrastes, ambos son dirigidos en educación y ambos podrían ser docentes, pero hay diferentes cuestiones. Entonces, por eso es de que se ven demasiadas diferencias en cuando encontramos a dos personas profesionales de diferente ámbito. Para seguir entendiendo cómo funcionan estas situaciones, se dice que la evaluación es un acto que debe ser desarrollado sin elementos que puedan perturbar. Por ejemplo, yo llego y le digo a mi docente, mire, hoy va a tener una evaluación y tiene 15 puntos. Entonces ya tiene él aquí pensando, y si no saco los 15 ya perdí. O de repente que yo llegue y él tenga una actividad que sea realmente importante con sus estudiantes y venga yo, mire, ahorita lo voy a examinar
y resulta que la actividad pues no puede quedarse a un lado. Son cuestiones que quitan la armonía en cuestiones. Acá es lo que yo les recalcaba hace unos minutos, que debe de ser conocida por los actores educativos, que en este caso ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Y que realmente sirve para potenciar la profesionalidad y la labor del docente. O sea, no podemos omitir todas estas situaciones. ¿Cómo yo estar preparado para una evaluación de desempeño? Veamos. Algo que casi nadie utiliza, pero es muy recomendable, sería el portafolio personal. ¿Por qué razón? Porque cada día yo podría apuntar y decir, bueno, ¿cómo me fue hoy? Si me fue muy bien, bueno, vamos a ver en qué estuvo bueno, qué estuvo malo. Lo malo ya no lo vuelvo a repetir. Y si algún estudiante me hizo una pregunta, apuntarlo y decir, bueno, tengo que resolver esto, no dejarlo pasar y que se olvide, no. Entonces son cuestiones que ayudan realmente a que el docente sepa en dónde debe de desarrollarse de alguna manera. Otra herramienta, aunque no se ve como tal, es el quiero ir más allá. Esto ya creo que es más personal que algo que sea parte del trabajo. Aquí es lo que tenemos que ver es, bueno, eh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me voy a profesionalizar? Hay programas como el PADEP que lejos de dar un beneficio personal, también dan beneficios económicos, pero también dan un beneficio de capacitación. Entonces ese tercero podría ir acá. O por ejemplo que un docente venga, bueno, yo soy docente monolingüe, pero eso no podría impedir que yo vaya a la Academia de Lenguas Mayas y pueda optar por aprender una lengua materna o un idioma materno en este caso, dependiendo de la región en la cual yo esté ubicado, o de repente aprender un idioma extranjero. Ahí está la facilidad del Calusac, que nos enseñan ciertas situaciones como el inglés, el francés y hasta el mandarín. Bueno, en el centro universitario de Quiché solo existía la facilidad del inglés, pero está suspendido por el momento. Si la evaluación es algo tan complejo, pues obviamente tiene fases que se deben de cumplir. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos definir estas fases? Si bien es cierto, cuando hablamos de fases son estructuras, en este caso, más que ser fases, son funciones. Por ejemplo, está la función diagnóstica, que es la que nos hace ver cómo la evaluación profesoral se hace a cada cierto tiempo, ¿verdad? A través de ciertos criterios y desaciertos. ¿Por qué hablamos de desaciertos? Porque no siempre se cree que se establece algo que realmente vaya a funcionar. O sea, entonces eso se va eh, dejando a un lado. También tiene que tener la situación en esta función que deba de servirle al director o al encargado de esa situación o al encargado de personal en ese momento, porque él es el que la va a aplicar. También tenemos la función instructiva. Esta función instructiva pues lo que hace es una síntesis, o sea, un conglomerado del desempeño para que en este momento pues digan, bueno, vamos a ver cómo funcionó la situación y dependiendo de lo que hayamos hecho pues generar una nueva experiencia y así haya un aprendizaje. Esto creo que es lo que más debería de aprovecharse en estos momentos. También tenemos una función educativa. Esto que sería en cuestiones de cómo se ve las motivaciones y las actitudes de los docentes hacia el trabajo. Por ejemplo, a partir de que el docente conoce esa precisión de lo percibido, pues obviamente puede venir y establecer estrategias que vengan a quitar definitivamente todas esas debilidades o insuficiencias que tiene ya señaladas, ¿verdad? Entonces, esta fase es muy importante porque nos ayuda a eliminar ciertas situaciones. Y la función desarrolladora, pues esta tiene situaciones, ¿verdad? En las cuales pues ya puede venir y el mismo docente crear una autoevaluación
sin miedo a decir, bueno, es cierto, aquí me equivoqué y tengo que seguir adelante, esto lo tengo que quitar y decir, bueno, que él se sienta insatisfecho con lo que ha hecho hasta el momento y genere esa capacidad de autocapacitarse o autoformarse. Hasta aquí creo que estamos muy bien. Ya saliendo de lo que serían las características, pues también tenemos los modelos del desempeño del docente. ¿Por qué hablamos de modelos? Porque ya hay ciertas situaciones que están establecidas para que nos ayuden a esto. Bueno, ¿por qué yo lo pongo aquí como objetivo? Porque tiene que señalar realmente cuáles son. Tenemos modelos del desempeño o la de la evaluación del desempeño. Tenemos un modelo centrado en el perfil del maestro, un modelo centrado en resultados obtenidos, otro modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y otro modelo en la práctica reflexiva. Hablemos del primer modelo. Pues el primer modelo, que es el centrado en el perfil del maestro, pues es el modelo que se establece a través de lo que ya sabemos que debe de ser un maestro. ¿Y cómo vemos esto? Pues este modelo lo está ya de evaluación, pues lo establecen ya sean los mismos docentes, compañeros docentes, estudiantes o encargados, para ver y decir, bueno, un docente debe de comportarse y hacer estas situaciones. Entonces, esto es bastante importante, puesto de que toma en cuenta bastante a la comunidad educativa para poder realizarlo y así tener una evaluación del desempeño y ver qué pasa realmente con ellos. El segundo modelo, que sería el modelo centrado en los resultados obtenidos, pues es un modelo el cual toma como base los resultados del proceso de enseñanza del maestro en sus estudiantes. ¿Qué problema tiene este modelo? Pues deja a un lado el proceso de formación integral y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué se ve como un problema como tal? Siempre se ha dicho que memorizar no es lo mismo que aprender. Entonces puede ser que el estudiante tenga una memoria, una retentiva muy buena para el día de mañana, pero para el resto de la vida no. Entonces este modelo tiene ciertas cuestiones aún que deben de tomarse en cuenta para que no tenga errores al momento de ejecutarse. Ya cuando hablamos del modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, pues estamos hablando de cómo el docente se desempeña en el aula y la capacidad que tenga él de generar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un docente que no ponga sus clases tediosas, estamos hablando de un docente que si pone sus clases tediosas, pues al final se ve en el momento de la evaluación. Estamos hablando de un docente que pues sí llenen expectativas todo. Estamos hablando de docente que no lo llenen, o sea, no solamente es que genere ambientes favorables, sino que genere también otro tipo de ambientes, y para eso es que sirve la evaluación como tal. Y por último, para hablar del modelo de la práctica reflexiva, este modelo sirve para ver cómo avanzaron todas las situaciones y tener un control mejor establecido. ¿Qué pasa? Con este modelo a veces las personas creen que es el modelo que sirve para hacer el despido o la remoción del cargo de algún docente, cuando realmente sirve para ver cómo estuvo realmente al final. Recuerden que dentro de todo esto, pues lo primero que se trata es de quitar debilidades y no solo de quitar al personal como tal. Yo creo que todo docente tiene alguna situación en la cual es muy, pero muy bueno, y tal vez tiene cosas como que todavía le hacen falta. Entonces, a través de este modelo podemos ver ese control y no llegar a lo último, que sería la remoción de su cargo. Pues ya saliendo de lo que eran los modelos, también tenemos principios para la evaluación del desempeño docente, que básicamente serían 4 principios. ¿Y cuáles son estos 4 principios? Pues tenemos la evaluación basada en capacidades frente a aquella
que es en el rendimiento. También tenemos lo que es el criterio de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Y también tenemos las evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Y también tenemos evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Esto quiere decir, por ejemplo, que la evaluación basada en las capacidades frente a que en rendimiento, pues es la que nos ayuda a encontrar qué es lo que sí nos sirve, qué es lo que ayuda, lo que colabora, y por medio de ella seguirla puliendo. Entonces, en este caso, pues yo creo que no se debe de olvidar que en sí no se trata solo de la evaluación, sino de tomar en cuenta al sujeto de la evaluación como tal. Cuando hablamos de criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme, pues aquí lo que se toma en cuenta es bastante el tiempo que se ha elaborado. Por ejemplo, a un docente con mucho más experiencia y que años con años pues siga siendo un docente muy ejemplar en el sentido de todo lo que él ha hecho y que pueda ser él el ejemplo de lo que pueden ser los demás educadores. Entonces esta evaluación toma bastante de ejemplo a las demás personas que tienen un tiempo un poco más largo de estar educando. Cuando hablamos de lo que son las evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas, tenemos que tomar en cuenta de que no es que la evaluación objetiva que se hace normalmente tenga mayor prioridad que la subjetiva. ¿Por qué razón? Porque no siempre va a reflejar las situaciones que nosotros queremos, y que no significa que lo que encontramos como resultado también sea un 100% de veracidad. Por ejemplo, a veces resulta que se evalúa a un docente y vemos que el docente pues en su prueba escrita como tal pues tiene deficiencias en cuestiones de comunicación y lenguaje. Pensemos solo por la forma en la que él se expresa, pero cuando vemos su capacidad de escritura y su capacidad de interpretación, resulta que es muy amplia. Entonces esas cuestiones son las que nos dice esta evaluación, este tipo de evaluación del desempeño. Ahora, cuando hablamos del principio de las evaluaciones formativas, pues en este caso tenemos que recordar que este principio nos dicta que debe de propiciar la mejora o tener avances en lo que sería la calidad educativa. Jamás venir y decir que esto no fue para señalar que una persona tiene deficiencias en ciertas situaciones. Y pues que esas deficiencias lo hacen un pésimo docente, no, sino que esas deficiencias deben de ser mejoradas. Ya hablando de la evaluación en este sexto punto, pues tenemos que tomar en cuenta que también tiene otros propósitos, como por ejemplo lo que es el control administrativo. En este caso, el control administrativo pues nos refiere realmente a quienes son los responsables de llevar a cabo tanto la supervisión, la evaluación y el control de todo lo que se está dando. Y cuando hablamos del control de todo lo que se está dando, estamos hablando de todo el proceso, y que a través de todos los resultados y todo lo que se haya visto, y después de ejecutar ya sean encuestas, evaluaciones escritas, entrevistas y demás, pues tomen ciertas decisiones y capacitar o demás, porque definitivamente también, aunque venimos platicando de que se trata de pulir a los docentes, hay casos muy extremos en los cuales hay demasiada deficiencia en ellos, y pues también incurren hasta no cumplir con lo que es el código de ética establecido en el acuerdo gubernativo que fue promulgado este año. Entonces no hay otra más que pasar el reporte y pedir el despido definitivo del docente que no tiene el perfil que se establece mediante ya acuerdos gubernativos. Otro de los propósitos de la evaluación es el pago por mérito, que no es nada más el reconocimiento que se le puede dar a un docente de acuerdo a la calidad educativa que haya demostrado. Por ejemplo, en este caso creo que en puntos anteriores hemos estado hablando de lo que son los incentivos como tal, ¿verdad? Entonces, de esta parte es la que se refiere otro propósito, y obviamente el encargado de ello pues es siempre el del control
administrativo como tal y que tiene que ver qué criterios tiene que tomar para ciertas situaciones. En este caso los de control administrativo encargados de los incentivos como tal, obviamente no es el director, sino son las otras dependencias de dentro de un ministerio de educación que ya ven cómo se dan las situaciones, o como por ejemplo cuando se presentan las hojas de servicio y ya ven que ellos pueden subir a un escalafón más y ese escalafón más le genera una remuneración mucho más alta. Después de tener ya un concepto de cuáles son nuestros principios, también tenemos que saber que hay modelo de evaluación por medio de competencias. Bueno, pero ¿qué es esto? Pues es el modelo de evaluación por competencias, no es nada más que el modelo que se genera después de tener un juicio y demás y que pueda generar comunicación. Pero él a su vez pues tiene ciertas características que lo definen como tal, como por ejemplo la característica cognitiva, que no es nada más que dentro de lo que nosotros queríamos llegar a tener, pues lográramos adquirir conocimientos para solucionar problemas en la vida cotidiana y que después de eso pues también tenemos lo que es una técnica, algo que nos ayuda o nos ayuda en su momento a que por medio de la práctica podamos tener ciertas situaciones para realizar los procedimientos de una manera correcta, que sea integradora. Cuando hablamos de integradora, que tome ambas corrientes como lo es la teoría y la práctica y podamos tener ya algo establecido para poder lograr un algo. Cuando hablamos de cuestiones de relacional, que tenga una comunicación entre ambas situaciones que se estén generando, que se dé a entender. Y cuando hablamos de afectivo o moral, hablamos de respeto hacia las personas y situaciones que se estén dando. ¿Cómo se dan los modelos de evaluación de docentes en el nivel básico en los otros 7 países que habíamos establecido en cuestiones? Pues tenemos la situación, por ejemplo, acá en Argentina, de que nuestros evaluadores pues son los directores y los supervisores. Y pues tenemos la situación de que hay ausencia de indicaciones de evaluación de objetivos y también un modelo formal, pero con poco contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente en ese país se tuvo que hacer un gran documento para poder saber cómo fue la evaluación. Debería de ponerse la evaluación en práctica, pero sí está bien establecido. En Colombia pues lo ven ya de otra manera, en la cual es de acuerdo a 3 momentos, que es al momento del ingreso y al momento de finalizar, y obviamente un periodo de prueba, como le dicen, cada año escolar en su forma voluntaria y cada 6 años para ascender de grado, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que hay un tiempo establecido. Por ejemplo, acá cuando hay hojas de tiempo de servicio, aquí se presentan cada año y cada año pues va juntando cierto punteo y a partir de ese punteo pues ya ascienden. Ahí está el paralelismo. En Perú pues tienen algo parecido, ¿verdad? Que tienen 3 momentos, que es el, el periodo de prueba del ingreso. También tienen una evaluación durante el proceso y también tienen una observación del desempeño. En Nicaragua solo son 2 momentos, que sería una evaluación anual y de visitas a las aulas y evaluaciones que realmente se hacen por medio de directores o colegas. En Uruguay pues en este caso pues tienen también a su director y su supervisor como evaluadores y también tienen un periodo que es de cada año. Aquí se da la situación de que el director es el que evalúa el desempeño y el supervisor básicamente es el que ve a las aulas y ve cómo es que el educador pues tiene un rol bien establecido. En Honduras tiene lo que sería el CINESE, que vendría siendo como Diqueduca, que plantea la necesidad de tomar en cuenta los resultados de los alumnos. ¿Qué quiere decir? Si tomamos un paralelismo con Guatemala, se dice que si el 50% de los alumnos ganan, pues ya sabemos qué está pasando, si es bueno o malo el docente. En El Salvador pues lo hacen a través de evaluaciones institucionales, que quiere decir que no solo evalúan a un docente, sino evalúan a toda la institución como tal, aunque actualmente se están ya viniendo a implementar unas nuevas situaciones. Y en la República Dominicana pues tenemos 3 tipos, que sería al momento de ingreso, la evaluación ordinaria, que es cada 3 años, y la evaluación especial, ordenada por la Secretaría de Educación. Entonces, aquí están los otros paralelismos que hay en cuanto a Guatemala y pues esto sería lo que sería la evaluación del desempeño en América Latina y de alguna manera por mi persona expuesto al contexto guatemalteco.